Hoy es el último día de nuestro seminario que se conoce o que se va a conocer como Seminario de Actualidad Legal Penal. Una actividad muy especial en honor a don Alfredo Echeverry. Ya los voy a presentar y ustedes ya conocen quienes están en el podio, pero nosotros como comisión en realidad no quisiéramos y no queríamos realizar esta actividad sin don Alfredo presente. De alguna manera nos tranquiliza saber que él tuvo algún conocimiento de que nosotros queríamos hacer esto con él. Creemos que los homenajes tienen que hacerse en vida de las personas. Por suerte tuvimos varias instancias de posibilidad de comunicarle a don Alfredo nuestro aprecio y nuestro reconocimiento como el maestro que fue y que es, porque su legado es muy importante. Recibió muchos reconocimientos, premios y uno especial de la Universidad de Chile que me alegro mucho, que tuvo además una fijación, una concreción importante en un libro magnífico que quedó. Y hoy no solamente estamos aquí para reconocer su parte académica, sino también su parte humana, que además estos dos, académico y humano, confluyen de manera magistral en su rol como abogado. Dejó importantes huellas para el desarrollo de nuestra dogmática, de nuestra práctica, y especialmente en esta casa, el Colegio de Abogados, donde fue consejero en varios periodos y además presidió en 1989 y 1991. No puedo dejar también de destacar la fortuna que tuvimos, y ahí estuvimos con Matías, ¿no es cierto?, de contar con don Alfredo para inaugurar justamente las primeras actividades de la Comisión Penal en el contexto de la discusión constitucional, hablando de los principios constitucionales penales, que bueno, ahí nos dejó muchos desafíos. Un maestro que tuvo de nuevo, virtud de aunar teoría práctica y consideraciones humanas de una manera que creo que uno de los textos que a mí por lo menos me inspiró en mi tarea, no sé si se lo dije muchas veces, que Derecho Penal y la Jurisprudencia, magnífica obra, independiente además de sus textos de Derecho Penal, sus manuales. Gracias, don Alfredo. Sé que nos está mirando, su espíritu está aquí con nosotros. Bueno, vamos a empezar con este seminario, con la primera intervención de don Pablo Campos, director de la Unidad de Recursos Procesales y Jurisprudencia de la Fiscalía Nacional, que él además nos va a hablar del recurso de nulidad, un importante tema, y el control de actuaciones autónomas de la policía, temazo ahora, ¿no es cierto? Y luego seguiremos con la semblanza que estará a cargo de don Carlos Kincio-Miller, otro gran maestro, exministro de la Corte Suprema. No voy a hacer esas presentaciones de don Carlos, pero además uno de sus discípulos más queridos de don Alfredo, así que para nosotros es una instancia especialmente importante poder contar con él en esta semblanza. No voy a decir más, solo al final, y dejo con usted entonces a don Pablo Campos con la presentación de este seminario. Muchas gracias, Tatiana, por la presentación. Agradezco también la oportunidad de poder exponer en este escenario y en este marco al homenaje a este gran personaje que fue don Alfredo Echeverry. Cuando hablamos de actuaciones autónomas de las policías, y para precisar a qué nos estamos refiriendo, qué mejor que conocer cómo lo ha entendido la Sala Penal de la Corte Suprema. Y ha dicho en innumerables fallos que el Código Procesal Penal regula las funciones de la policía en relación con la investigación de los hechos punibles y les entrega a las policías un cierto nivel de autonomía para desarrollar actuaciones que tiendan al éxito de la investigación. Añade que esta regulación contempla como regla general, así lo dice, que las actuaciones de las policías están sujetas a la dirección y responsabilidad de los representantes del Ministerio Público o también de los jueces. A ello ha agregado que normas como los artículos 83, 85, 86 y 130 del Código Procesal Penal tratan de conciliar una efectiva persecución penal y la pesquisa consiguiente de los delitos con los derechos y garantías de todos los ciudadanos.
Y es respecto de este deber de conciliación en el que a nuestro juicio la Corte Suprema ha ejercido, a través del recurso de nulidad, un evidente control de la forma en que los policías ejercen sus facultades autónomas. Y es así que gran parte, quizás la mayor parte, de los recursos de nulidad que se han conocido en los últimos años se refieren precisamente a esta materia. Y hemos podido observar cómo la Sala Penal de la Corte Suprema ha ido fijando un criterio de aceptabilidad de estas actuaciones frente a los reclamos de las defensas que alegan vulneración ya sea del debido proceso, de la libertad personal o de la intimidad. Como la cantidad de sentencias que encontramos al momento de efectuar esta recopilación es muy extensa, me voy a referir en este momento y en esta oportunidad a una de esas actuaciones autónomas, que es el control de identidad. Si a los organizadores les parece, si por lo demás la exposición de hoy día le resulta de algún interés para los oyentes, quedamos dispuestos, por supuesto, para en otra jornada tratar otras actuaciones autónomas como la flagrancia, la entrada y registro a lugares cerrados, el registro de vehículos, por ejemplo. Y aquí vamos a ver el temario de esta exposición, brevemente y a riesgo de ser a lo mejor superfluo, pero no, siempre conviene tener claro cuál es el marco normativo que regula en este caso el control de identidad. Y esto está en el artículo 85 del Código Procesal Penal. Vamos a mostrar algunas partes para que todos quedemos con claridad absoluta acerca de lo que estamos hablando. Y luego vamos a entrar a ver algunos casos, solamente algunas hipótesis, porque son muchas, las hipótesis en que procede el control de identidad o la Corte Suprema ha declarado que sí procedía a efectuar un control de identidad. En cuanto al marco normativo, aquí vemos el inciso primero del artículo 85 del Código Procesal Penal y nos señala que los funcionarios policiales, sin orden previa de un fiscal, esa es la naturaleza esencial de la actuación autónoma, sin autorización de un fiscal, pueden solicitar identificación a cualquier persona en los casos fundados en que, según las circunstancias, estimen que existen indicios de que la persona está cometiendo un delito, hubiere cometido un delito, de que se dispusiere a cometerlo, de que pudiere suministrar información útil para la indagación de un crimen simple delito falta, o cuando la persona se encapucha o se emboza para ocultar o dificultar o disimular su identidad. Se agrega en el inciso cuarto que durante este procedimiento y sin necesidad de nuevos indicios, la policía puede registrar las vestimentas, el equipaje o el vehículo de la persona, cuya identidad se controla, y cotejar la existencia de órdenes de detención que pudieran afectarle. Y agrega finalmente que sin necesidad de orden judicial y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 129 pueden proceder, más bien deben proceder, y eso es lo importante, deben, es una norma de carácter imperativo, los policías en estas circunstancias deben proceder a la detención de la persona. De la misma manera tienen que proceder si es que en este control de identidad logran verificar que, por ejemplo, tiene una orden de detención vigente. Y entramos a la primera hipótesis. Son muchas, pero les advierto que he seleccionado solamente algunas para esta presentación. Muy discutidos. ¿Es posible que se lleve a efecto un control de identidad si ya hay una investigación previa respecto de esas personas? Muchas defensas han reclamado desde hace mucho tiempo que no es posible, porque si el control de identidad tiene por fin determinar la identidad de una persona, en este caso no podría llevarse a cabo, puesto que se trata de situaciones donde ya hay una investigación, en muchos casos de largo aliento, que ha permitido ya saber, por ejemplo, que esa persona en cualquier momento, en un momento determinado, va a efectuar una transacción de droga, por ejemplo. Frente a esos reclamos de las defensas, como en este caso, donde había una investigación de largo aliento, con interceptaciones telefónicas y con otras técnicas especiales de investigación, la Corte Suprema ha señalado que son justamente
todos los indicios recabados en el marco de esa investigación los que permiten precisamente llevar a cabo un control de identidad. Como pueden apreciar, y esta es la modalidad que vamos a seguir en todos los casos, vamos primero a presentar la situación fáctica sobre la cual la Corte Suprema ha debido pronunciarse en cada caso. Y luego, cuál es el pronunciamiento de la Corte. Otra hipótesis distinta. ¿Se puede efectuar un control de identidad si los policías sienten, perciben olor a marihuana? ¿Y solamente eso? En este caso, no hay necesidad de señalar una circunstancia fáctica porque es lo que ya he explicado. Y la Corte, en este fallo de marzo de 2024, ha señalado que el hedor de una sustancia es un elemento objetivo, tanto como cualquier otro rasgo definitorio o individualizador de un objeto. Y esto puede ser probado por cualquier medio de prueba pertinente. Por lo tanto, puede formar parte de las circunstancias objetivas que pueden generar un indicio para efectuar un control de identidad. Abajo menciono otras sentencias en el mismo sentido. Supongo que esta presentación puede quedar a disposición después de todos los presentes. Parecido, en este mismo ámbito, el control de identidad a partir de la marca que efectúa un perro detector de drogas. Aquí vamos a ver dos casos totalmente distintos. En este primer caso, la Corte Suprema más bien entra a analizar este asunto desde la perspectiva de si hay una infracción a la garantía de la intimidad en el registro que se hace, por ejemplo, de un vehículo. Entonces, dice, aunque suene a una perogrullada, el registro de vehículos efectuado en virtud del artículo 85 del Código Procesal Penal o del artículo 105 supone acceder de alguna manera al interior del vehículo, ¿ya? Pero dice que mientras este acceso no sea necesario, los agentes policiales pueden llevar a cabo sus labores de fiscalización sin contar con alguna instrucción específica del Ministerio Público al efecto, ¿ya? Entonces, dice, si el perro detectó el aroma o olor a marihuana encontrándose situado en el exterior del vehículo, necesariamente eso implica, dice la Corte, que estas partículas odorantes, aromáticas u odoríferas desprendidas de los cuerpos volátiles que provienen de la marihuana, igualmente llegaron al exterior del automóvil, por lo tanto eran percibibles desde la vía pública, de manera tal que no hay ninguna infracción ni puede haber ninguna vulneración a la intimidad de la persona. También hipótesis de perro detector de droga, ¿ya? Pero esta vez el simple marcaje de un perro de estos que están adiestrados para detectar la presencia de sustancias ilícitas. En la situación fáctica, esta es la marca de un can en un camión, detecta la presencia de droga. En este caso también el conductor no tenía licencia de conducir, por lo tanto, dice la Corte, ambas circunstancias resultan ser suficientes indicios como para llevar a cabo un control de identidad. Fallo de abril del año 2023. Y también se mencionan abajo otros fallos de la Corte Suprema en el mismo y similar sentido. En otro ámbito, también muy discutido desde hace mucho tiempo, si se puede llevar a cabo un control de identidad existiendo una denuncia anónima. Hay veces que se presentan las denuncias anónimas en forma telefónica. Otras veces son personas que se acercan a un furgón de carabineros y les dicen, mire, a la vuelta hay una persona vendiendo droga, o en la plaza hay una persona que está manipulando un arma. Y se ha generado una dura y larga discusión acerca de si es posible, en esas condiciones, con un tipo de denuncia como esa, con anonimato de la víctima, el poder llevar a cabo un control de identidad válido. En este caso, la situación fáctica nos dice que dos carabineros recibieron una llamada desde la unidad policial. Esta llamada fue efectuada por el suboficial de guardia y le informa que en una villa en la comuna de Coihueco anda un jeep rojo con una persona que porta un arma de fuego y que anda amenazando a los transeúntes. ¿Qué dijo la Corte frente a esto? Dice que es perfectamente legítimo que si los funcionarios policiales llegan al lugar y advierten la presencia, en este caso de ese jeep rojo, ven además, en este caso, que la persona que iba conduciendo
guarda algo en la guantera, estaban totalmente legitimados para llevar a cabo el control de identidad, puesto que eran circunstancias que objetivamente podían configurar un indicio para ello. Otro caso, este fallo es de marzo de este año 2024. Una persona, un caso que ya le estaba mencionando yo, adelantando, un tercero indica a funcionarios policiales que en una plaza se están llevando a cabo una transacción de drogas y dan características concretas de cómo está vestida la persona inclusive. Llegan los funcionarios al lugar y encuentran efectivamente una persona de las mismas características. Y este fallo cabe la pena, vale la pena destacarlo, porque en la Corte dice lo siguiente, que resulta irrelevante que llegados los funcionarios al lugar no hayan visto a la persona, no hayan percibido con sus propios ojos a la persona en alguna maniobra como de transacción de droga. ¿Ya? Porque dice que la norma mencionada, el artículo 85, no contiene expresamente esa exigencia, ni tampoco es posible desprenderla de una interpretación sistemática de estas disposiciones. Por lo tanto, valida este control de identidad. Ahora vamos a ver un caso en que el recurso de nulidad fue acogido. La situación fáctica se la resumo. Un ex prefecto general de investigaciones, Gilberto Loch, estaba almorzando en una pescadería en San Antonio. Desde la terraza de una pescadería observa a una mujer vendiendo droga en papelillos. Avisa al jefe de la policía de investigaciones de San Antonio, incluso le saca fotos. Le saca fotos y se las manda. El jefe envía a una unidad policial, se apersonan, ven a la mujer, ella le preguntan qué está haciendo ahí, y ella espontáneamente dice, estoy trabajando, estoy ahí, y le dice que tiene y le muestra la droga, en papelillos, pasta base de cocaína. En este caso, la Corte Suprema acogió este recurso de nulidad bajo la tesis de que cuando llegan los funcionarios al lugar no advierten a esta mujer efectuando ningún traspaso de droga ni ninguna actitud sospechosa, solamente parar en el lugar. Agregan que tampoco el denunciante anónimo, que no era anónimo en este caso, porque tenía nombre y apellido, Gilberto Locha había comparecido al juicio, por lo tanto en realidad no se configuraban las circunstancias como para que hubieran hecho este control de identidad, y se acogió el recurso de nulidad, se anuló la sentencia y el juicio oral. Otra hipótesis distinta. ¿Se puede efectuar un control de identidad por el mero hecho de que una persona huye de la policía? También ha sido muy discutido a lo largo del tiempo. Y hace unos 12 años atrás tuvimos un fallo donde incluso la Sala Penal llegó a decir que huir de la policía podía ser incluso una situación esperable, una conducta esperable de cualquier persona, porque podría sentirse amedrentado de alguna manera. Lo cierto es que con el tiempo eso ha ido cambiando y se ha ido entendiendo que esas circunstancias de huir o intentar huir de la policía, unido a otras circunstancias, podrían sí servir para configurar un indicio. En la situación fáctica en este caso son funcionarios que realizan un control vehicular en la ruta 5 norte y hacen detener a un vehículo el cual lleva a cabo una maniobra evasiva para tratar de eludir a la policía. Pero luego sí, igual es detenido y una vez que se detienen, se abre bruscamente la puerta del acompañante y alguien trata de arrancar del interior del móvil. En este caso, fallo de noviembre del año pasado, 2023, la Corte Suprema nos ha dicho que con estas circunstancias no se pueden analizar aisladamente el hecho de la conducta evasiva, el hecho de que luego al detenerse alguien abre la puerta como para salir arrancando, son circunstancias que deben analizarse conjuntamente, concatenadamente y configuran sí la posibilidad de un indicio suficiente para llevar a cabo el control de identidad. También cito después ahí otros fallos del mismo sentido que quedan también a su disposición. Otra hipótesis. Se puede llevar a cabo un control de identidad si los policías observan en la calle a dos personas que hacen algún traspaso, algún intercambio de manos, de lo que no saben qué es lo que es, pero pueden presumir de qué se trata.
Efectivamente, esta es la situación fáctica que se da en este caso. ¿Ya? Observan a la acusada, le hacía entrega de especies a dos sujetos, quienes, al detectar la presencia policial, se dan a la fuga además. Y aquí la Corte, en este fallo de octubre del año pasado, nos dicen que si estos funcionarios policiales están en un lugar donde saben, conocen de antemano, que es un lugar donde se acostumbra a llevar a cabo delitos de tráfico de drogas o de receptación de especies, y ven a esta persona haciendo la transferencia de algo, de alguna especie, a terceros que cuando llegan los funcionarios policiales intentan huir, se configuraban entonces circunstancias que dan lugar a un indicio suficiente para llevar a cabo un control de identidad. También es un recurso rechazado. Otra hipótesis. Después de la modificación que introdujo la ley 20.931 al crear la posibilidad de efectuar el control de identidad preventivo en su artículo 12, también han surgido discusiones acerca de este punto. Sobre todo, ¿qué pasa si un control de identidad preventivo, que se puede aplicar a cualquier persona que está en la vía pública, puede o no mutar a control de identidad investigativo? Esta discusión se da con mucho más fuerza antes de la reforma que se hizo a la ley 20.931 en su artículo 12 y que permitió incluso ahora para el control de identidad preventivo el efectuar el registro de la vestimenta de la persona o incluso efectuar el registro del interior del portaequipaje de un vehículo, por ejemplo. Esta discusión que se daba antes era mucho más encendida, ¿ya? Puesto que las defensas con razón decían, bueno, pero esto es un control de identidad preventivo, ¿por qué lo registraron? Pero se trata de casos donde esto parte como un control de identidad preventivo, pero por ejemplo en este caso, al efectuar el control preventivo, un funcionario policial advirtió que el imputado mantenía un bulto a la altura del cinto de su pantalón, que tenía la apariencia de un arma de fuego, lo que le permitió a los agentes transformar entonces el control preventivo de identidad en un control del artículo 85, o sea, lo que se denomina el control de identidad investigativo. Hay otros fallos también en el mismo sentido. Control de identidad y arrojar objetos. La gran pregunta, ¿es suficiente para efectuar un control de identidad que la persona al ver la presencia policial se desprenda de algo, arroje una mochila, arroje un bolso? La situación fáctica que aquí presento es esa. En este fallo de febrero de 2020, los sujetos al advertir la presencia policial se dieron vuelta, empezaron a caminar en el sentido contrario y oportunidad en que uno de ellos arrojó al suelo una mochila que portaba. Que dijo la Corte al rechazar este recurso de nulidad, que si bien esto parte como un control preventivo de identidad, desde el momento que una de las personas, adulto, se desprende de una mochila que portaba, esto se transforma en un control de identidad investigativo, puesto que ya había indicios suficientes de que en algo raro andaba o algo raro tenía, algo ilícito al interior de la mochila que lo obligaba a desprenderse de ella al presenciar o detectar la presencia de los funcionarios policiales. Aquí hay varios fallos en el mismo sentido, están citados abajo. Y para finalizar, creo importante hacer presente que recordemos que el inciso primero del artículo 85 nos dice que los policías pueden efectuar o exigir o pedir la identificación de una persona cuando, según las circunstancias, estimaren que exista algún indicio de X. Y ahí continúa la norma de que se pudiera haber cometido un crimen, simple delito o una falta, etcétera, o se va a cometer, etcétera. Entonces, esta apreciación que los agentes policiales deben hacer en el momento preciso que se encuentran con esto es clave. Y así lo ha entendido la Sala Penal de la Corte Suprema, cuando en muchos fallos ha señalado que, y aquí leo textual, resulta relevante razonar sobre el contexto fáctico que usualmente rodea a una diligencia como la de autos, porque los indicios de la probable comisión de un ilícito
suelen encontrarse de forma intempestiva, situación que obliga a los policías a evaluar de inmediato la presencia de algún elemento susceptible de tal estimación y que haga entonces procedente su actuación. Y como normalmente en la vida real las cosas no son tan fáciles, normalmente se les presentan estas circunstancias en conjunto. La persona que huye, que a la vez, mientras va arrancando, tira la mochila, anda embosada, anda con capucha. Y al respecto, la Corte Suprema nos ha dicho que no pueden todas estas circunstancias que se presenten en cada caso analizarse aisladamente, que es lo que muchas defensas normalmente reclaman. Dicen, no, es que huir no necesariamente puede configurar un indicio suficiente. Arrojar algo no necesariamente. Había denuncia anónima, pero eso no necesariamente. Pero si está la denuncia anónima, está el intento de huida, si se une a ello el arrojar una especie o tratar de esconderse, etcétera, la Corte Suprema ha señalado que todas estas circunstancias que se presenten en algún caso tienen que analizarse en su conjunto. No pueden ser analizadas aisladamente cada una de ellas, porque así, analizadas en conjunto, pueden permitir dar por configurado que sí existía el indicio suficiente para efectuar un control de identidad. Y con estas precisiones finales concluyo esta presentación y espero que haya sido de vuestra utilidad. Bueno, muy buenas tardes. Autoridades del Consejo General del Colegio de Abogados, querida Tatiana, querida Leonor, distinguidas colegas, distinguidos colegas, amigas y amigos. El día 30 de diciembre de 2023 falleció en Santiago a los 92 años de edad el abogado y catedrático don Alfredo Echeverri Ortustegui, profesor emérito de la Universidad de Chile, Master of Comparative Law, Columbia University, New York, doctor honoris causa por la Universidad de Talca, premiado con la medalla Rector Juvenal Hernández Jaque de la Universidad de Chile, mención en Artes, Letras y Humanidades. Su deceso impactó fuertemente no solo a quienes cultivan la disciplina penal, tanto en Chile como en el extranjero, y a la abogacía en general, sino a todos quienes tuvieron el honor y la fortuna de conocerlo y admirar sus cualidades superiores de hombre extremadamente culto, litigante generalmente victorioso, académico de gran prestigio, consejero amable y certero, afectuoso con sus alumnos y discípulos, respetuoso con sus adversarios en el foro, admirado por magistrados de todos los órdenes jurisdiccionales y de espíritu profundamente liberal y democrático. Le sobreviven su cónyuge, doña Elena Kurt, sus 5 hijas, a las que conocí en la casa de los araucanos cuando eran todavía niñitas de colegio, nietos y bisnietos. La Comisión Penal del Colegio de Abogados, a través de la distinguida y muy querida colega profesora Tatiana Vargas, me ha concedido el honor de presentar, presumo que en mi calidad de discípulo de mayor edad del maestro Echeverri, este recuerdo, muy determinado, como ustedes comprenderán, por el estrecho vínculo personal, académico y profesional que me unió a don Alfredo por más de 50 años. Estimo que es pertinente para los efectos de esta presentación, o mejor dicho, de este recuerdo, ¿no?, de un maestro querido, recordar algunas de las múltiples y muy relevantes formas en que el maestro se destacó en el estudio, difusión y práctica de su y nuestra disciplina, dejando una huella imperecedera.
La memoria de prueba del egresado de Derecho de la Universidad de Chile, intitulada El concurso aparente de leyes penales, fue comentada en la revista de Ciencias Penales por el profesor Álvaro Bunster, quien la calificó en la siguiente forma: obra notabilísima de excelencia científica, en la cual la originalidad y el vigor del pensamiento se unen a la forma diáfana y sencilla de exposición. Es la obra monográfica más profunda, brillante e inteligente que se haya escrito entre nosotros sobre un tema de derecho penal. Por esta obra fue galardonado el autor con los premios Pedro Ortiz Muñoz del Instituto de Ciencias Penales y José Clemente Fabres del Colegio de Abogados. En su nota a la primera edición de la obra Derecho Penal, parte general y parte especial, publicada en la primera edición en 1964, un verdadero tratado sin duda, el autor dejó constancia de su preocupación por la formación de los estudiantes, cualidad que lo acompañó durante toda su vida académica, al señalar que el libro, y leo textualmente, tiene por finalidad principal la de servir de texto auxiliar a los alumnos de nuestra cátedra, como complemento de las explicaciones y de los trabajos de clase. En este interés por los alumnos siguió a Carrara, a quien veneró como sumo maestro del derecho penal. Con ocasión de la aparición del libro El Derecho Penal en la Jurisprudencia, se publicó en la revista de Ciencias Penales enero-abril de 1969 el comentario del profesor Enrique Curi, quien manifestó que en nuestro país se sentía sin duda la ausencia de una obra como la entregada por don Alfredo. Añadió que una ojeada panorámica a la situación de la jurisprudencia ha de ser uno de los puntos de partida de toda reflexión doctrinaria y de toda actividad jurídica práctica. Hasta ahora eso no era posible, o en todo caso requería de un esfuerzo fatigoso y prolongado. Echeverri abre las puertas al mejor aprovechamiento de las decisiones jurisprudenciales en el conjunto de la tarea jurídica. Innumerables artículos y comentarios sobre dogmática, política criminal y jurisprudencia emanaron de su ilustrada pluma, la mayoría de ellos publicados en la revista de Ciencias Penales, que dirigió por varios años con grande dedicación y celo por el prestigio nacional e internacional de esa publicación. Cito algunos de los trabajos seleccionados como los más relevantes desde mi muy personal apreciación. La culpabilidad como fundamento y medida de la pena, revista de Ciencias Penales, enero-abril de 1973. Último número que apareció antes de la ocurrencia de los sucesos de todos conocidos. Centenario del Código Penal chileno, permanencia o caducidad, actas de las jornadas internacionales en celebración del centenario del Código Penal, 1975. El encubrimiento como forma de participación en la misma publicación. El delito de negacionismo, que circula por ahí, ¿no?, como un tema supuestamente importante. El delito de negacionismo, libertad de expresión o apología del delito. Esto publicado en el libro Homenaje al maestro Enrique Curi, Humanizar y Renovar el Derecho Penal, del año 2013. A propósito de la reciente ley sobre delitos económicos, ¿no?, que ha generado mucha discusión,
El maestro fue pionero en este tema. Al dictar en el año 1968 el primer curso sobre Derecho Penal Económico ofrecido a estudiantes del quinto año de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, curso en el cual el infrascrito fue su alumno, germinando así, a partir de ese momento, una relación muy estrecha, académica, profesional y humana, que se interrumpió abruptamente el 30 de diciembre del año 2023. En el ámbito internacional desarrolló nuestro querido maestro una destacada participación. La historia del proyecto de Código Penal Tipo para Latinoamérica tiene registrada en la memoria de esa iniciativa continental debida al maestro Eduardo Noboa la activa y continua intervención de don Alfredo Echeverri desde la primera sesión constitutiva en el año 1963. Fue miembro del Consejo de Dirección de la Asociación Internacional de Derecho Penal, AIDP, fundada en París en 1924. El nacimiento de la sección chilena de esta asociación internacional en la década de 1980 se debió al empuje y visión del profesor Echeverri, quien fue presidente de nuestra sección, primer presidente, y le correspondió, entre otras actividades de relieve internacional, dirigir la organización en Santiago en el año 2003, de un coloquio cuyo tema fue los principios del derecho penal y su aplicación en los procesos disciplinarios, publicándose las ponencias recibidas de numerosos autores, tanto nacionales como extranjeros, en un número especial de la Revue Internationale de Droit Penal. A la suscripción del Tratado de Roma en 1998, que dio origen a la Corte Penal Internacional, concurrió don Alfredo como representante del Estado chileno. La necesidad de enfrentar la tarea de reformar el Código Penal chileno fue abordada tempranamente en el artículo ya citado del año 1975, centenario del Código Penal, permanencia o caducidad. En este artículo manifestó lo siguiente: el Código Penal de 1874 fue un cuerpo de leyes adecuado para su época y que ha cumplido decorosamente su función reguladora en el siglo que lleva de vigencia. No obstante, creemos llegado el momento de que deje paso a un nuevo código, que sin renegar del noble ideario liberal que inspiró a aquel, recoja los progresos de la ciencia, se haga eco de los nuevos criterios éticos sociales y responda a las necesidades prácticas que las modernas condiciones de vida presentan. En el año 2016 se publicó el proyecto de Código Penal para Chile, redactado por don Alfredo, quien en la introducción al texto expresó, comillas, el proyecto que presentamos no pretende apartarse radicalmente del pensamiento liberal, humanizador y garantista que inspira nuestro antiguo código, sino perfeccionarlo para que se adapte mejor a las modernas condiciones sociales y supere algunas deficiencias técnicas que la doctrina ha ido advirtiendo y la jurisprudencia encarando con mayor o menor fortuna a lo largo de los casi 150 años de vigencia. En este año se cumplen los 150 años de vigencia del viejo código. Ejerció con la brillantez que caracterizó todas sus actividades la presidencia del querido Instituto de Ciencias Penales, imprimiendo a esta labor un sello de excelencia que influyó poderosamente en los presidentes que le siguieron, entre los cuales me cuento. A su fallecimiento era director vitalicio del instituto.
El bueno, viejo y decente derecho penal liberal, como se lo ha denominado, fue amado, enseñado, difundido y practicado por el profesor y amigo que recordamos. En su último escrito, publicado a fines del año 2023, la presentación del libro homenaje preparado por un gran número de penalistas en señal, creo más que nada, de afecto hacia quien habla, escribió lo siguiente: este derecho no es otro que el preconizado desde el siglo XVIII por Carrara, por Beccaria, llevado a su pleno desarrollo doctrinal por Carrara y que postula el respeto de los derechos del ciudadano frente a la potestad estatal o al capricho del tirano, plasmado desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que permite, según la feliz fórmula de Carrara, distinguir a los códigos de las libertades de los códigos de las tiranías. El Consejo General del Colegio de Abogados, que hoy día amablemente nos recibe, tuvo al recordado colega que homenajeamos como presidente y director por varios períodos, tarea esta a la que le asignó la máxima importancia y dedicación, en concordancia con sus altos niveles personales de exigencia ética en el ejercicio de nuestra profesión. Bajo su presidencia, entre 1989 y 1991, se aprobaron los estatutos del Colegio de Abogados Asociación Gremial. En el año 2016 se desempeñó como presidente de la Comisión de Ética del Colegio, jurisdicción disciplinaria a la que reconoció un papel preponderante, entendiendo que un abogado no puede jamás estar desprendido éticamente de su colegio y de las normas que éste le imparta. En el funeral de don Alfredo, la familia entregó a los asistentes una foto de él con un pensamiento de San Agustín sobre la muerte. Al final de ese pensamiento, San Agustín dice: no estoy lejos, solo estoy al otro lado del camino. Pues bien, don Alfredo no está lejos, ¿no? Está muy cerca. Al intelectual agudo y atento y jurisconsulto prudente, como lo calificara Sebastián Soler, gran penalista argentino, y al maestro del derecho, título que le otorgó el Club de Abogados de Chile, le decimos desde el seno hoy día de su colegio querido, con especial cariño: hasta pronto. Nos encontraremos al otro lado del camino. Gracias. Muchas emociones. En primer lugar, quiero darle especiales gracias a Pablo Campos por su magnífica presentación. Yo creo que va muy en la línea, engarza muy bien con lo que magistralmente también expuso don Carlos, el decir de la jurisprudencia, ¿no? El derecho verdadero, decir el derecho. Don Carlos, gracias. No podía haberlo presentado mejor. Su legado es infinito y yo quisiera solo quedarme con dos ideas de lo mucho que nos deja en presente. Rigor en todo lo que hacía, pero respeto. Este factor humano. Tengo la esperanza de que en nuestra generación y lo que venga, cuando se discuta, cuando conversemos, cuando pongamos posiciones diferentes,
tengamos siempre en cuenta el respeto por el otro y la calidad y cariño con el que él sabía poner y discutir los temas. En este legado, su familia, fundamental, importantísima. Me hubiera gustado también que estuvieran muchos más, pero aquí Leonor, nuestra querida amiga, Leonor Echeverri, que recientemente tuve la suerte de compartir con ella como consejera. Mucho también es su currículum, ¿no? También. Leonor, quisiéramos invitarte a que pudieras decir algunas palabras con mucho cariño y agradecimiento. Hola, buenas tardes a todos. Yo solo 2 minutos. Primero quiero agradecer, y como dice Tatiana, es cierto, lo empezamos, o sea, ella empezó a compartirlo con el papá mientras estaba todavía aquí, y por lo tanto él sí se emocionó al respecto. Y yo solo quiero decir y agradecerle a Carlos la semblanza que hizo, y agradecerle al colegio con Pedro Pablo y con la misma Tatiana el hecho de este homenaje. Y lo único que yo creo que me gustaría decir es que, aparte de efectivamente todo lo que pudo decir Carlos, yo creo que lo grande que nos enseñó el papá fue a disfrutar de la vida. Y eso yo creo que nos ha marcado a todos. El papá estaba muy orgulloso de ser abogado, eso estaba claro, y es muy orgulloso, digamos, de pertenecer a este colegio. Jamás nos hubiera dejado ser abogado sin colegiarnos. O sea, yo creo que si uno lo pospuso al día siguiente ya le parecía molesto, ¿ya? Pero lo que quiero decir que, aparte de eso, disfrutó tanto las conversaciones, disfrutando la buena comida, el buen vino, se sentía tan orgulloso cuando sus caballos ganaban las carreras, que en realidad eso fue una cosa que nosotros aprendimos, que la vida había que tomarla, digamos, con todas las cosas que nos podía ofrecer. Y efectivamente su orgullo por su profesión lo marcó, y por el trabajo bien hecho. Yo creo que él, la importancia que le daba al colegio y la necesidad de que todos se colegiaran, tenía íntimamente una relación con la ética en la profesión. Y eso es otra enseñanza grande que nos dejó. Por eso yo le agradezco en nombre de mi familia, de mi mamá, de mis hermanas y de los nietos, los que están y los que no están aquí, por este homenaje que le han hecho y que ha sido tan bonito. Gracias. No se preocupen, no voy a decir más, solo que con la semblanza de don Carlos, muchas gracias Leonor, primero, de ahora en adelante esos seminarios van a ser seminarios don Alfredo Echeverri, y nuestra próxima presentación va a ser el día 23 de mayo. Vamos a hablar de los delitos ambientales, vamos a tener a nuestra querida María Cecilia Ramírez hablando de la aproximación de los delitos ambientales en el Código Penal, Marcelo Castillo también sobre los delitos ambientales y el sistema de evaluación de impacto ambiental, así que los dejo muy, muy invitados a este seminario ya don Alfredo Echeverri. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias de nuevo.